Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que es fascinante por lo personal que es. No tenemos un libro ni un ensayo, sino bitácoras de video, documentos, reflexiones de un creador que está montando su propio sistema, al que llama filosofía Kaizen Warrior. Y es que eso es lo interesante, ¿no? Que es una obra en construcción. Es como un cuaderno de a bordo, vemos el proceso sin filtros. Exacto. Vemos el taller, no la foto final. Y como el sistema es muy amplio, hemos pensado hacer algo distinto. Vamos a coger una sola entrada de su bitácora, una muy corta pero, potentísima, titulada Día de Intuición Afilada. Me parece perfecto. Y la usaremos como una lente para entenderlo todo. Es que justo ese texto es donde toda la teoría, de repente, baja a la tierra, se convierte en algo vivido. Así que la gran pregunta hoy es, ¿qué es eso de tener una intuición afilada? Y sobre todo, ¿se puede llegar a ese estado? Pues vamos a ello. La bitácora empieza muy fuerte. Dice, hoy desperté distinto. Algo en mi cabeza hizo clic. Lo describe como un salto, no como una mejora poco a poco. Sí, un punto de inflexión total. Y lo curioso es cómo lo explica. No usa palabras raras, sino que se va a un ejemplo, súper cotidiano. Totalmente. El primer cambio que nota es en su diálogo interno. Cuenta que antes, por cualquier error tonto, se machacaba. Él mismo dice, por su origen argentino, me decía, qué boludo. Claro, pero ese día está cocinando, se le cae un huevo, se rompe y su reacción es completamente nueva. En vez de frustrarse, se ríe. Y aquí viene la frase clave, dice, he descubierto la versión mía que no reacciona, sino que observa. Es que en esa frase está todo. No reacciona, sino que observa. Eso conecta directamente con un pilar de su filosofía, la desidentificación. Explica un poco eso. Pues, según sus documentos, el guerrero aprende a no ser sus pensamientos o sus emociones. Un ejemplo que pone es no decir tengo ansiedad, sino estoy sanando la ansiedad. El matiz es importante. Es crucial. No eres el problema, eres la conciencia que lo observa. Entiendo la teoría, pero lo del huevo va más allá, ¿no? No es que el piente venga, voy a desidentificarme. ¿Le sale solo? Exacto. Y esa es la prueba de que lo ha interiorizado de verdad. Ya no es una técnica que aplicas, es tu estado natural. El ser ha cambiado y por tanto el hacer cambia sin esfuerzo. Por eso la anécdota no es ninguna tontería. Vale, esta calma que nace de observar es la base. Pero lo que de verdad llama la atención de la bitácora es lo que viene después, porque parece que esa calma desbloquea algo. Casi, no sé, como una habilidad cíclica. Sí, aquí es donde el tono del relato se vuelve mucho más audaz. Digo que algo va a salir bien. Y sale. Digo que voy a probar. Y apruebo. E insiste mucho en una cosa. Que no es esperanza ni optimismo. Ni la ley de la atracción sin más. Eso es. Lo describe, y cito otra vez, como una certeza silenciosa que no estaba antes. La metáfora que usa es brutal. Es como tener un radar encendido. Es una afirmación muy potente, sí. Y hay que ponerla en contexto para no caer en el pensamiento mágico. En sus documentos, él habla de niveles y describe el nivel 8, el guerrero autoguiado. Ajá. Y la definición que da encaja perfectamente. Dice, en este nivel, la intuición se vuelve más precisa que la estrategia. O sea que para él, este radar no es casualidad. Es el resultado de llegar a otra etapa. Pero, a ver, esto me genera una duda. ¿Cómo diferencias esa certeza silenciosa del autoengaño o de la positividad tóxica que se dice ahora? Es una pregunta buenísima y necesaria. Y la respuesta, según él, no es en la fuerza con la que crees algo, sino en la ausencia de ruido. La clave no es pensar en positivo. Sino dejar de pensar. Y lo ilustra con una analogía que cuenta en otra bitácora sobre Bruce Lee y su famoso golpe de una pulgada. Ah, sí, me suena esa historia. Que se obsesionó con dominarlo, ¿no? Creía que era pura técnica. Los pies, la cadera, el antebrazo. Lo analizaba todo. Exacto. Lo analizaba todo al milímetro. Pero nada, no rompía la tabla. Se frustraba, se enfadaba. Vamos, parálisis por análisis total. ¿Y entonces qué pasó? Pues que un día, ya harto de fracasar, cambió el chip. En lugar de añadir más análisis, decidió quitar. Aplicó lo que en esta filosofía se llama vaciar la mente. ¿Dejó de pensar en la técnica? Dejó de pensar en la técnica, en el miedo, en la presión. Se centró en una sola intención, limpia, su puño atravesando la madera. Y en ese silencio mental, ¡zas! Lo consiguió sin esfuerzo.
O sea, la conclusión es que el miedo, la autocrítica, el sobreanálisis no solo distraen, sino que te frenan, te quitan potencia, precisamente. Y si aplicamos esa lógica a la intuición, el radar no funciona porque tú pienses que va a funcionar. Funciona cuando has limpiado tanto ruido mental. El miedo al fracaso, la necesidad de que te validen. Todo eso. Cuando quitas todo eso, la señal, esa certeza silenciosa, llega clara. No es autoengaño, porque no hay un yo intentando convencer a nadie. Es percepción directa. Es un cambio de enfoque radical. No es construir una mente positiva, es de construir una mente ruidosa. Y lo más increíble es que, según este sistema, una vez que eso pasa dentro, es imposible que no se note fuera. Totalmente. Las ondas son inevitables. Y ese es el siguiente punto de la bitácora. El autor empieza a ver que el mundo exterior es como un espejo. Gente que antes ni le miraba, ahora le saluda, le habla, y no es que la haga nada para llamar la atención, de hecho, seguramente está más a lo suyo que nunca. Hay una frase en el texto que lo clava. Dice, cuando subes de nivel, el entorno lo nota antes que tú. Es buenísima. Esto rompe con la idea de que para que te traten mejor tienes que usar técnicas sociales, aprender a hablar. Aquí el argumento es que todo eso es secundario. Claro, porque el centro de esta filosofía es que la realidad externa es un reflejo del estado interno. El cambio no viene de una estrategia, viene de, bueno, él lo llama energía o vibración interna. Que son términos que pueden sonar un poco etéreos. Sí, pero podemos bajarlo a tierra. Una persona que ha callado a su crítico interno se mueve distinto, mira los ojos de otra manera, su voz suena diferente. Son microseñales que los demás captan sin darse cuenta. Y esto llega hasta las relaciones más íntimas. Habla de una conexión inesperada con una persona que describe como de alta sensibilidad artística. Y me encanta cómo lo cuenta. No es una historia de conquista. Para nada. Es muy cuidadoso con eso, lo presenta como una sincronía. Dice algo como, la vibración del vínculo cambia cuando tú cambias adentro. No es que él atraiga a esa persona, es que su nuevo estado resuena de forma natural con gente que está en una frecuencia parecida. La conexión es la consecuencia, no el objetivo. Justo. Vale. El estado que describe es, la verdad, envidiable. Calma, intuición, el entorno responde. La pregunta del millón, obviamente, es ¿cómo se llega ahí? ¿Es meditar durante años hasta que un día suena el clic? ¿O hay herramientas? Ahí es donde el sistema se vuelve muy práctico. No lo deja al azar. Y de todas las herramientas que describe, hay una que parece la clave de todo. La que permite esa limpieza de ruido es el ritual del día cero. Vamos a explicarlo, porque la idea es muy simple pero muy potente. Es tratar cada interacción, sobre todo con gente que ya conoces, como si fuera la primera vez. Un borrón y cuenta nueva consciente. Sin arrastrar el pasado, sin expectativas. Sin todo ese peso. Exacto. Su función es la de un reinicio energético. Y los beneficios son muchos. Primero, te libera del resultado. Si cada vez es la primera, no esperas nada. Y eso corta la ansiedad de raíz. Segundo, evita hacerse películas, o sea, sobreanalizar todo. Y tercero, te obliga a estar presente. Entiendo la idea, y en teoría suena liberador. Pero a ver, te pregunto, ¿no es un poco agotador o incluso artificial? Me pregunto si al hacer eso no pierdes la profundidad de una relación, la confianza, la intimidad, que se basan en un pasado. Es una objeción muy lógica, y el propio autor la toca. El ritual del día cero no es tener amnesia, no es olvidar lo que pasó, sino liberar la carga emocional de ese pasado. Ajá. Puedes recordar una discusión, pero eliges no traer la rabia de esa discusión a la conversación de hoy. Te quedas con el aprendizaje, pero sueltas el resentimiento. O sea, no es borrar el historial, es borrar las cookies emocionales que ralentizan la conexión. Esa analogía es perfecta. Y además, él insiste en que es una herramienta para todo. Puedes reiniciar el día si ha empezado mal, o reiniciar una emoción. Y es la práctica constante de esto lo que limpia la señal de la intuición. Para que el radar funcione, no puede haber interferencias. Hay una frase que lo resume genial. Un Kaizen Warrior no seduce desde la historia, sino desde la presencia. El poder no está en tu historial, sino en tu calidad de presencia, aquí y ahora. Es un cambio de perspectiva total. Total. Dejas de intentar gestionar cómo te ven los demás basándote en el pasado y simplemente eres. Y eso es mucho más magnético que cualquier estrategia. Entonces, recapitulando un poco.
Empezamos con una bitácora que describía un estado casi místico de intuición. Sí, Y al tirar del hilo vemos que no es algo casual. Es la punta del iceberg de una filosofía muy coherente que se ha practicado por debajo, basada en dominar el mundo interno para cambiar el externo. exacto. Lo del huevo, la certeza, el cambio en las relaciones, todos son síntomas. La causa raíz es esa limpieza de ruido mental con prácticas como la desidentificación y, sobre todo, el ritual del día cero. Y es un enfoque que va a contracorriente, ¿no? Porque casi todo el desarrollo personal se basa en añadir cosas, hábitos, técnicas, conocimientos, y esto va de quitar, de vaciar, de simplificar. Como limpiar un cristal que siempre ha estado sucio y de repente descubres que se puede ver a través de él. La vista siempre estuvo ahí. Precisamente. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una idea que se saca de la esencia de todas estas fuentes. Este sistema sugiere que la intuición no es un don misterioso, con el que naces o no. Sino una facultad humana básica, casi un sentido más, que se revela cuando quitas las capas de estática que la tapan, la autocrítica, el miedo al que dirán, el peso del pasado. Lo que nos lleva a una pregunta final, una para dejarla en el aire. En un mundo que nos empuja todo el tiempo a buscar respuestas y validación fuera, en los demás, en los datos, en las notificaciones, ¿qué pasaría si la habilidad más poderosa que pudiéramos desarrollar no fuera la de buscar mejor, sino la de aprender a escuchar, con una claridad implacable, lo que ya está, desde siempre, adentro? Hoy vamos a hacer una inmersión en dos momentos de un diario personal que, a ver, si los lees por separado parecen historias totalmente opuestas. Por un lado tenemos una decisión súper cotidiana, casi tonta, sobre qué hacer primero en casa, y por otro una confrontación bastante tensa de repente en la calle. Pero vamos a ver que en realidad son pues dos caras de la misma moneda. Cuentan la misma historia, la de cómo se forja una fortaleza interior. Exacto. Las fuentes que vamos a analizar hoy son del diario de una persona que se hace llamar Kaizen Warrior. Y el objetivo es justo ese, ver cómo estas dos experiencias, una que es totalmente proactiva y la otra que es puramente reactiva, pues definen su filosofía. Es un análisis de cómo se construye un centro de gravedad, un núcleo personal tan fuerte que no se mueva, vamos. Da igual si el reto es una tarea de casa o una amenaza en la calle. Pues los textos claves son, por un lado, la bitácora número 29 del 29 de noviembre de 2025 y por otro un texto con un título muy potente, El llamado del pique. Si te parece, empezamos por la primera, que gira en torno a una idea que de entrada puede sonar un poco chocante. La de primero estoy yo. Esa misma, primero estoy yo. Sí. Es una declaración de intenciones, desde luego. Totalmente. Y la anécdota es de lo más normal, ¿eh? Él está en su casa y le piden que mueva unos escombros, unos cascotes, como los llama. Una tarea normal, una petición de fuera. Y su respuesta, en lugar de ser, bueno, ponerse a ello, es parar y pensar. Y dice, no, esto lo voy a hacer después. Primero tengo que ir a caminar. Pero claro, la frase es, primero estoy yo y después está todo lo demás. A ver, a mucha gente, y yo me incluyo, esto le podría sonar a egoísmo puro y duro. ¿Cómo la diferencia él de ser, pues, un desconsiderado? Es que esa es la pregunta clave, porque ahí está el núcleo de todo. No se trata de egoísmo en plan, solo me importo yo y que le den a los demás. Se trata de establecer un principio que lo funda todo. Es la diferencia entre reaccionar a lo que te pide el mundo de forma automática y actuar desde un marco de prioridades que tú has elegido, conscientemente. Al decir, primero voy a caminar, no está diciendo, no voy a mover los escombros. Los está posponiendo. Ah, vale. Está atendiendo a algo que él considera esencial para su estado interno. Es una decisión de orden, no de negación. O sea, que es menos un paso de tu petición y más un, para poder atender bien tu petición y todo lo demás, primero necesito estar yo centrado. Precisamente. Y esa acción, que parece una tontería, comunica un mensaje doble. Por un lado, hacia sí mismo. Reafirma su autovalor, su compromiso con su propio bienestar. Y por otro, hacia los demás, establece un límite sano y predecible. Esto conecta directamente con una de sus ideas principales, que aparece en otros documentos, el principio de ser-hacer. Ser mayor que hacer suena muy bien, pero ¿eso qué significa en la práctica del día a día? Pues significa que la calidad de tu hacer, de tus acciones,
Depende directamente de la calidad de tu ser, de tu estado interno, vamos. Antes de poder, no sé, hacer las cosas bien, con eficacia, con resiliencia, primero tienes que ser la persona que cuida y prioriza ese estado. En este caso, la caminata no era solo un paseo para estirar las piernas, era un acto de construcción de identidad, ¿entiendes? No decía voy a hacer esto, estaba reafirmando voy a ser la persona que se prioriza. Y esa microdecisión diaria, ese es el entrenamiento de base. Entiendo. Entiendo la parte de la práctica, del entrenamiento, en un entorno que controlas, como tu casa, donde las consecuencias son mínimas. Pero claro, la prueba de fuego de verdad es cuando sales a la calle y el caos, literalmente, se te cruza en el camino. Y eso es justo lo que le pasó en la historia que él titula El llamado del pique. Una transición perfecta porque es justo ahí donde se pone a prueba la solidez de ese ser que en teoría ha estado construyendo. La escena que cuenta es muy visual. Él está tranquilo, grabando una de sus bitácoras en la calle, y de la nada aparece lo que describe como, a ver, lo cito, una sombra sin propósito, un chaval perdido, una chispa de caos con piernas. Alguien que, por lo que se intuye, parece que estaba buscando lío. Un elemento totalmente aleatorio que irrumpe en su realidad controlada. El típico examen sorpresa. Totalmente. Y aquí es donde, para mí, se pone la cosa de verdad interesante. El autor deja muy claro que el verdadero impacto no fue la amenaza física, el «uy, a ver si me va a pasar algo», no. Lo que de verdad le afecta, lo que le remueve, es su propia reacción interna. Dice textualmente, «Sentí cómo mi cuerpo se tensó, cómo el nudo se formó en la garganta». Lo que le molesta, lo que le enciende, es que una persona así, ese chaval perdido, tuviera el poder de sacarlo de su eje, de alterar su estado con esa facilidad. Y es en esa reflexión donde se ve toda la filosofía del guerrero en acción. A ver, para la mayoría de la gente esto sería un mal trago. Un incidente negativo, intentas olvidarlo y a otra cosa. Te quejas con un amigo y sigues. Pero él lo reinterpreta por completo. No lo ve como un suceso desafortunado. Lo ve como un llamado. Un llamado, como una señal. Más que una señal. Lo ve como una herramienta de diagnóstico. El evento le ha mostrado una debilidad, una pieza floja, como dice él. En vez de verlo como un ataque de fuera, lo procesa como información interna, información de un valor incalculable. Le ha revelado una grieta en su fortaleza. Y entonces es cuando escribe una frase que es potentísima. Dice, esa rabia fría que me quedó adentro no pide venganza, pide entrenamiento. Me tengo que parar aquí porque es un cambio de perspectiva brutal. Mi primer instinto, y creo que el de casi todo el mundo, sería quedarme con el cabreo, dándole vueltas a la situación horas. Cambiar el foco hacia adentro de forma tan inmediata, eso sí que me parece un superpoder. Es que ahí está todo el juego, ¿no? La energía de la rabia, que es una energía muy poderosa, no la proyecta hacia afuera. No hay rencor, no hay victimismo. La redirige hacia adentro y la convierte en combustible para mejorar. Y la conclusión a la que llega es el núcleo de toda su filosofía. El objetivo de ese nuevo entrenamiento que se propone no es, y esto es muy importante, para ganar peleas. El objetivo es para que ninguna pelea tenga que darse. O sea, no se trata de ser más fuerte para el combate, sino de tener una presencia tan sólida que el combate ni siquiera se plantee como una opción para el otro. Exactamente. Se trata de proyectar una calma, una solidez, una energía tan estable que disuelva el conflicto antes de que empiece. Y ese incidente en la calle le demostró que todavía no estaba en ese punto. Y justo para no quedarse enganchado en ese nudo en la garganta, para que eso no le fastidie el resto del día, es donde aplica una de sus herramientas clave, el ritual del día cero. Ah, el día cero. Lo menciona en otros textos. Sí. Es una especie de reseteo mental, ¿verdad? Es un reseteo forzoso en tiempo real. La idea es afrontar cada interacción, sobre todo con gente o situaciones con las que ya tienes una historia, como si fuera la primera vez, sin arrastrar el peso del pasado, ni discusiones, ni expectativas. Nada. En este caso, después del shock inicial, aplicar el día cero significa no dejar que la tensión de ese momento contamine la siguiente interacción que tenga. Te permite volver a tu centro, en lugar de reaccionar desde la memoria de la ofensa. No dejas que el hacer del otro, su provocación, defina tu ser. Reinicias y eliges tu estado desde cero. Entendido. Entonces, si sigo el hilo, la caminata es como estudiar para un examen.
Es necesario, pero no sabes si de verdad has aprendido algo hasta que te sientas y te enfrentas a las preguntas. El chaval de la calle fue su pregunta sorpresa. Es una analogía muy buena. La bitácora 29, la de la caminata, representa la práctica ofensiva. Es construir activamente tu centro, tu fortaleza día a día. Es el trabajo proactivo, el ser a ser. Mientras que el llamado del pique es el resultado de una prueba defensiva. Y esa prueba le reveló que su fortaleza, pues bueno, existe, pero todavía no es inquebrantable, aún tiene piezas flojas. La práctica ofensiva es necesaria, pero es la prueba defensiva la que te dice si el entrenamiento está funcionando en el mundo real. Y aquí es donde entra el concepto de los niveles que menciona en sus documentos. Hablas de niveles, es como un videojuego para el desarrollo personal. ¿Qué significa en la práctica pasar del guerrero al monarca? Sí, la analogía del videojuego es bastante acertada. Él se ve a sí mismo, en ese momento, quizás en un nivel 8, el del guerrero autoguiado, que ya confía en su intuición y no necesita sistemas tan rígidos. Pero el incidente es una llamada de atención, una invitación a seguir subiendo, hacia el nivel 9 o 10, que él llama el del monarca interior. Me cuesta un poco visualizar a ese monarca interior. ¿Hablamos de alguien imperturbable, casi como un robot, o es otra cosa? No, para nada robótico, es todo lo contrario. Es profundamente humano, pero con un centro de gravedad que no se mueve. Imagina a alguien que entra en una reunión de trabajo muy tensa. Hay gritos, reproches. El monarca interior no es el que grita más fuerte para imponerse. Es aquel que con su calma, con su presencia, hace que los demás, casi sin darse cuenta, bajen el tono. Su estado interno cambia el ambiente, no al revés. Lo que el autor se dio cuenta en la calle es que su energía aún no llegaba a ese punto. El caos de fuera todavía podía entrar y generar caos dentro. La meta del monarca es que esa calma que irradia sea tan potente que neutralice esas chispas de caos de forma pasiva. Ya veo. La caminata construye el músculo día a día. El encuentro en la calle es el test de estrés que te dice cómo de fuerte es realmente ese músculo. Y herramientas como el ritual del día cero son la técnica que usas en medio del test para que el músculo responda bien bajo presión. Has conectado todas las piezas a la perfección. No son dos historias, es el ciclo completo del entrenamiento. La práctica deliberada, la prueba inesperada y la aplicación de la técnica en el momento de la verdad. Y todo se retroalimenta. La prueba le dice qué aspecto de la práctica necesita reforzar. Entonces, si recapitulamos un poco el análisis, hemos partido de una elección increíblemente simple, un paseo antes que una tarea, para llegar a cómo se gestiona un desafío inesperado. Y el hilo que une estos dos puntos tan dispares es esa construcción deliberada, muy consciente, de un núcleo interno sólido. Así es. Y creo que la gran conclusión que nos dejan estas fuentes es que la verdadera fortaleza no está solo en acumular hábitos positivos como meditar o hacer ejercicio. Esos son los cimientos, son indispensables, claro. Pero la fortaleza superior, la que te lleva a esos niveles más altos, está en la capacidad de interpretar los momentos de vulnerabilidad, de presión o de aparente fracaso, no como derrotas, sino como información valiosa. Como combustible para seguir mejorando. Me quedo con esa idea que se destila de todo. En esta filosofía parece que no hay fallos, solo hay datos. Exacto. El nudo en la garganta no fue un fallo de su autocontrol, fue un dato que le indicó, oye, aquí hay que trabajar más. Tu estructura todavía tiene este punto débil. Y eso es muchísimo más útil y poderoso que simplemente sentirse mal por haber reaccionado así. No hay fallos, solo datos. Y esto nos lleva a una reflexión final, una idea para que se quede ahí resonando. La reacción del autor al encuentro no fue de miedo o de rabia que dura días, sino que lo procesó como un diagnóstico para mejorar. Y esto plantea una pregunta final. ¿Y si las interrupciones, las frustraciones o los desafíos más irritantes de nuestro día a día no fueran en realidad obstáculos? ¿Y si fueran diagnósticos increíblemente precisos que nos está ofreciendo la realidad? ¿Qué revelaría el próximo desafío inesperado sobre las piezas flojas que aún nos quedan por ajustar en nuestro propio camino?